¿Quién escribe la carta a los Corintios? ¿Y quién es Pablo? Pablo, Saulo, Saúl. Su nombre conocido era Saúl. De hecho es S-H-A-U-L. Shaul. S-H-U-A, perdón, Shaul. A nosotros nos conocemos como Saulo o Pablo. Y es que en la costumbre judía, cuando un hombre cambia es rectificado, cambia de nombre. Es como un nuevo nacimiento. Y cambia. Esta es la introducción, pero más bien es vamos a conocer primero quién es Saulo. ¿Sí, no? ¿Cómo puedes tú leer una carta si no conoces al autor? ¿Sí? Lo de menos es arrancar y vamos a ver, abran sus Biblias, primero a los Corintios, ¿qué dice? Pero si no conocemos a la persona, nos falta, ¿no? Si nos interesamos más en una carta cuando sabemos de quién escribe. ¿Quién es? Si dices, recibí una carta de un fulano de tal. ¿Quién será este cuate? ¿Qué dice? Que hagas esto, que dejes de estarte peleando, que estés... Entonces, ¿viste por qué manda tantas? Sí, no. Muy bien. ¿Alguien me puede decir quién es Saulo? Saulo es un hombre de Damasco, originario de Damasco, Siria. Siria, la capital, Damasco. Es un fariseo de religión, formado bajo la enseñanza del maestro Gamaliel. Judío. ¿Y quién es maestro de Gamaliel? ¿Quién fue su maestro de Gamaliel? Es que ahora, cuando tú tienes un maestro, tienes que ver quién enseñó a ese maestro, y quién enseñó a ese, y quién enseñó a ese. Debes de tener un árbol genealógico de las enseñanzas. Voy a leerles un poquito quién es Saulo, ¿vale? La vida del rabino Saúl. Conocido popularmente como el apóstol Pablo. Es una de las más interesantes de todo el Nuevo Testamento. En verdad, después de Jesús, ningún otro apóstol destaca más que el emisario de los gentiles. Saulo, su llamado es a ser emisario de los gentiles. Su formación rabínica, su celo por el fariseísmo, su amor por Israel y su abnegación y constancia destacan como sus más importantes virtudes. ¿Saulo conoció a Jesús? Sí. ¿Dónde estaba él? Estaba del lado de los fariseos. ¿De los que mataron a quién? A Jesús. Esteban todavía no lo matan. Esteban todavía no lo matan. ¿Sí? Lo que queremos es conocer quién es Saulo. ¿De dónde viene? ¿Dónde estaba? Cuando Jesús fue muerto, él tenía 30 años. Digamos, contemporáneo de Jesús. Más o menos de edad. Luego de su encuentro con Jesús resucitado en el camino de Damasco, de hecho él
él sí nació en una ciudad en Siria, pero para ir a estudiar tienen que trasladarse a Jerusalén. Él era un discípulo muy fuerte. Dice, luego del encuentro con Jesús resucitado en el camino a Damasco, su vida fue reorientada hacia una misión especial: los gentiles. Debemos recordar que Saúl recibió una formación rabínica integral. Esto significa que fue un erudito, tanto en la Torá escrita como en la Torá oral. Para muchos cristianos el tema de la Torá escrita está, escrita, como entendida como una mente rabínica, y la Torá oral como un sistema legal que corre paralelo a la Torá escrita. Y la historia de Israel es desafiante y en la mayoría de los casos desconocido en su totalidad. Si hablamos de Pablo, vamos a tener que hablar de la ley. ¿Por qué? Porque esa es su formación. ¿Qué es Torá oral y qué es Torá escrita? La que yo les estoy diciendo. La Torá escrita es lo que está escrito en libros. Pero cuando lo transmitimos a los alumnos, la estoy haciendo oral. Y en la oral, por ejemplo, ¿cuántos del pueblo de Israel, cuántos eran eruditos? ¿Cuántos sabían leer y escribir? Es una de las comunidades que con mayor índice de conocimiento. Sin embargo, la mayoría del mundo, no. Dice, es importante recordar que no fue así en el caso del rabino Saúl. Por lo tanto, cuando Saúl habla de la Torá, debemos conocer lo que dicho término significa. En el sentido más simple, llamamos Torá oral al conjunto de tradiciones y enseñanzas que intentan explicar el significado y modo de aplicación de los mandamientos, preceptos y ordenanzas que encontramos en el Pentateuco. Había varias formas de definir la escritura. En la época de Jesús y de Saúl, muchos rabinos afirman que la Torá escrita debió coexistir con la Torá oral. Esta era una oposición muy conocida especialmente entre los fariseos. Ellos basaban sus opiniones sobre algunas sugerencias de las Escrituras. Ese ha sido el problema y ese fue el problema que vimos en el Evangelio de Mateo. ¿Jesús estaba contra la ley? No contra la ley escrita, sino contra la interpretación de los rabinos. Malinterpretaban una ley, era de acuerdo a su conveniencia. Muchas veces era de acuerdo a su conveniencia. Es como la ley de hoy. ¿Quién gana un juicio? El que más puede sobornar. Y qué complicado es eso. Pero se enfrenta uno a esas cosas tremendamente. Muy bien. Saúl tuvo un maestro que se llamaba Gamaliel. Era un hombre muy recto. Realmente dentro de los sacerdotes era un maestro muy centrado.
Pero este Gamaliel viene de la enseñanza de Giliel. Eran sabios muy antiguos, pero con unas enseñanzas muy buenas. De hecho, ahí en Jerusalén siempre hubo dos maestros, siempre ha habido dos corrientes, como los fariseos y los saduceos. Dos corrientes que su interpretación van así, siempre discutiendo. Y es importante saber muchas de estas. Miren cuánto tengo. Todo esto habla de Saúl. Es el mismo. Saúl o Saulo o Pablo es la misma persona, ¿sale? Muy bien. Su biografía. ¿Quién es Saúl? ¿Y qué tiene que ver con Torah, oral, Torah escrita? Nada más me estoy brincando para nada más darles a ustedes. Muy bien, vamos a ver la introducción a las cartas a los Corintios. ¿Vale? El documento identificado como primera carta de Saúl a los Corintios no es bajo ningún concepto la primera. ¿Qué significa? No es la primera carta. Que no es la primera carta. Era acostumbrado a hacer cartas. De hecho, esta es la segunda carta a los Corintios. Hay una carta que no está, que sí se sabe que está, sí saben que existió, pero que quizá uno que otro por ahí la tiene, pero no la ha dado al público. Ya antes el apóstol lo había escrito en el 5:9 de Corintios. Y oralmente les había pasado muchas enseñanzas. ¿Cuántos años? A ver, vamos a ver. Pablo tuvo ¿cuántos viajes misioneros? 3 viajes misioneros. ¿Sí? Dentro de esos recorridos formó grupos. De hecho, siempre iba primero a las sinagogas judías. Pero por lo regular, ¿saben qué le pasó? Que los judíos no le creían. Y lo rechazaban. ¿Qué hacía? Vamos, señores, voy a enseñarle a los gentiles. Y se iba con los gentiles. Él es un judío de hueso colorado. ¿Sale? Dice, entonces, en Corintios ya tenemos que ya tiene años y fue en su primer viaje fue a formar ese grupo. La segunda carta a los Corintios ya ya pasaron años. Esta carta, ¿en qué años se escribe más o menos? Del año 56 al 58. ¿Cuántos años tiene que Jesús le habló? Ya eso fue su encuentro con Jesús, cuando se le apareció Jesús, ya estando Jesús muerto. Bueno, sí. Separado. 35, año 35. Esta carta está escrita en el 56 al 58. Segunda de Corintios. ¿Sí? O sea, como decir, ya tiene años que él formó ese grupo. Nada más, de hecho, la carta a los Corintios son correcciones. Ya es una iglesita que ya está caminando, pero que está cometiendo errores. ¿Sale? Dice, y oralmente les había pasado muchas enseñanzas. ¿Dónde están estas cartas previas? No lo sabemos. Como muchos de los otros escritos apostólicos,
a su debido tiempo el Eterno permitirá que sean sacados a la luz, ya bien por algún descubrimiento. Esa es por la carta que dice Pablo que está, pero que no, porque quién sabe quién la tiene. Dice, pero esta carta en particular, conocida entonces como primera, tiene una importancia muy especial porque es la respuesta de Saúl a una carta hecha por los líderes de la comunidad solicitando su orientación apostólica en una serie de situaciones internas que estaban teniendo lugar en la comunidad de Corintia y que demandaba su atención. La propia carta nos muestra esto, cuando Saúl escribe varias veces la famosa frase, en cuanto a las cosas que me escribisteis, les voy a escribir la carta. Dice, debido a la autoridad que el Mesías delegó a Saúl, el apóstol a los gentiles, ordenándolo como emisario, embajador o apóstol. Tiene tres significados su ministerio de Pablo que conocemos, ¿no? A los gentiles. Emisario, embajador y apóstol. A los gentiles. Por medio de la Corte de Justicia ubicada en Antioquía y confirmada luego por la Corte de Justicia de Jerusalén, en Jerusalén siempre ha habido una Corte de Justicia. En el libro de Hechos, Pablo inclusive tiene que ir a la Corte de Justicia ubicada en Jerusalén para llevar a informarles cómo está trabajando. ¿Sí? El primer concilio narrado está en Jerusalén. Bueno, la sede fue Jerusalén. Al frente del cual estaba Jacob, hermano de sangre de Jesús. Estas responsas tienen carácter legal, normativo para los creyentes de origen no judío, es decir, los principios y aplicaciones de la ley judía en lo que a los que no judíos se refiere, adquieren en esta carta una serie de explicaciones y aplicaciones legales que la hacen de las más extraordinarias de todas las escritas por el rabino Shaul. Me voy a brincar porque son puras legislaciones. Bueno, lo que quiero decirles es que Saúl no se mandaba solo. Él se sujetaba a la corte judicial en Jerusalén. ¿Recuerdan en el libro de Hechos cuando lo mandaron llamar? Que porque traía varios gentiles dentro de sus seguidores. Y querían que a esos seguidores se circuncidaran. Y él dijo, momento. Y traía a un judío de descendencia judía que no se había circuncidado. Y al que le dijo, lo siento, mano, pero te alineas. Tú sí vas. Nosotros no. Pero el que sí es judío, lo siento, tú eres judío de nacimiento, así que vamos. ¿Cómo se le considera a un judío de nacimiento? A ver, según las reglas. ¿El hijo de papá o el hijo de mamá? Muy bien, hay un matrimonio en el cual el hombre es judío y la mujer no es judía. ¿El hijo que va a nacer es judío? No. ¿Descendencia ya no judía? No. Si hay un papá que no es judío y una mamá que es judía, el hijo que nace es, ese sí es judío, por sangre, por parido.
La mamá es la que... La mamá es la que engendra hijos. Judío. Esas son las reglas que establecía la corte judicial. Bet Din se llama. No, hombre, tenían que estudiar la ley, pero muy clara. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque vamos a tener que hablar de esto. Nos vamos a enfrentar a todo este tipo de cosas. Muy bien. Así pues, los líderes de Corintios le escriben una carta a Saúl y le piden sus respuestas legales a situaciones especiales por las que atravesaban, entre las cuales se destacan las siguientes. Muy bien, voy a darle la lista de qué vamos a estudiar en la carta a los Corintios. Número 1. ¿Qué hacemos con tantas divisiones internas? Estaban bien divididos los corintios. Se ponían a pelear por todo. Como hoy también, ¿verdad? Podemos a pelear por todo. ¿Qué podemos juzgar aquí y qué no podemos juzgar aquí? ¿Quién tiene la capacidad de juzgar? ¿Qué hacemos con un caso de inmoralidad sexual que tenemos? Corintios era la ciudad de... ¿Quién era la potestad en... ¿A quién adoraban en Corintios? A la diosa de la fertilidad. Fíjense bien cómo les llamaban, sacerdotisas. Se dedicaban a prostituirse. Y así eran sus cultos. Parte del culto era tener relaciones sexuales. Y que un cristiano, que uno que se convierte de esa religión al cristianismo, ¿qué no lleva? Por eso. Muy bien. Cuarto punto. ¿Debemos o no santificar la fiesta de Pesaj? ¿Y cómo proceder? Siguiente, ¿qué hacemos con los que ya han sido separados de la comunidad por conducta inapropiada? Como dijeron por ahí, los expulsados. ¿Tenemos en realidad autoridad legal para juzgar los litigios internos que se dan en la comunidad? ¿O llevarlos el asunto a los tribunales civiles o a cortes judías? No, pero un montón de temas, ¿eh? ¿Cómo deben ser aplicadas las leyes de santidad matrimonial dentro de la comunidad? ¿Qué hacer con matrimonios que ahora están divididos por causa de su fe? Va a estar chido ese. ¿Está permitido el divorcio o no? ¿Está permitido un nuevo matrimonio o no? ¿Está permitido que algunos se hagan judíos si lo quieren? ¿Qué hacer con los casos de idolatría? Siguiente. ¿Cómo quieres que respondamos a los que niegan tu autoridad para legislar sobre nosotros? ¿Cuál debe ser la conducta y lugar de nuestras mujeres en el culto público? ¿Qué orden debemos seguir para las comidas festivas y para santificar la cena de té? ¿Cómo vamos a corregir algunas cosas que consideramos mal hechas en lo relacionado con los temas espirituales? ¿Debemos permitir el uso de idiomas extranjeros en la exposición de la palabra o no? ¿Cómo vamos a responder a los que están diciendo que no hay resurrección? Vean, todavía ya están peleándose con los fariseos, saduceos. ¿Cómo deben ser colectadas las ofrendas de amor para los santos de Jerusalén?
Pobre cuate. Muchos temas a aplicar. Muy bien. Y para esto, ¿saben? Nos lleva. ¿Ustedes conocen las leyes noágidas? ¿Nunca han oído hablar de las leyes noágidas? Una vez. A Noé se le dieron 7 leyes. Ha habido escritos antiguos de Dios dados a la humanidad antes de. Noé conocía los 10 mandamientos. Si todavía. Abraham conocía los 10 mandamientos. Jacob, Isaac conocían las 7 leyes noágidas. Todos ellos las leyes iniciales. Nosotros somos, se nos puede considerar noágidas. ¿Ustedes qué creen? ¿Todos venimos de Noé? Todos somos descendientes de Noé. Por lo tanto, mínimo deberíamos de tener, dice, conocimiento de las leyes noágidas. Pónmela, por favor. Estas son las leyes noágidas. ¿Quién las lee, por favor? Ahí tienen los números. Dice, desde el principio. No, nada más las leyes. Las 7 leyes noágidas. 1, reconocer a Dios y no adorar a ídolos. No adorar ídolos. 2, no asesinar. 3, no cometer adulterio. 4, no comer la extremidad de un animal vivo o torturar de otro modo a las criaturas de Dios. 5, no blasfemar. 6, no robar. 7, respetar el Estado de Derecho. Cualquier no judío que siga estas pautas es recompensado en el mundo venidero. Con esto alcanzaba uno su redención de su alma, que es lo principal. ¿Sí? Muy bien, ya, vamos a centrarnos porque me va a decir, me estás mareando. ¿Verdad? ¿No? ¿Cuál es el primer libro de Saulo, de Pablo? ¿Cuál fue lo primero que escribió Pablo? Más bien, a ver, ¿cuáles son todos sus libros y sus cartas de Pablo? Las cartas paulinas. ¿Cuáles son las cartas paulinas? Romanos, a los romanos, a los Éfesos, a los de Galacia, de Éfeso, de Galacia, de Corintios, a los de Colosas, a los de Tesalónica, y las cartas a Timoteo, 2 cartas a Timoteo, a Tito, creo que es la última, ¿no? Sí, es la última, a Filemón. Es Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, los de Timoteo, las de Pedro, Tito, Filemón. Son todas ellas. Entonces es importante saber qué ideología tiene Pablo. Muy bien, ahora sí, ya. Me quedé muy corto en todo lo que dice aquí, ¿eh? Muy bien. Pero era lo más importante. Ustedes tienen Biblias que tienen una introducción. ¿No tienen Biblias así? Todo libro tiene una introducción. Las Biblias para pastores
tienen introducción. Dani tiene una. ¿Sí? Cuando compras una Biblia, principalmente si eres maestro, tienes que comprarte una Biblia para maestros, en la cual te va a dar la introducción, el contexto de quién es Pablo, los temas generales que van a trabajar ahí, para que se alimenten un poco más, ¿sale? Muy bien, vamos. Primera a los Corintios, capítulo 1, y empieza con un saludo. Y dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Primera inicia diciendo con qué autoridad escribe. ¿Cuál es la autoridad que tiene Pablo? Apóstol, llamado a ser apóstol. ¿Quién le dio ese cargo? Jesucristo. ¿Dónde dice? En el libro de Hechos. En el camino a Damasco, Jesús se le aparece, se le pone enfrente y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué contesta él? Pues tú quién eres, que ando persiguiendo. ¿Qué le dice? Yo soy Jesús a quien tú persigues. El otro automáticamente se arrepiente de lo que está haciendo y dice: ¿qué hago para enmendar mi error? Muy bien, ve a tal lugar, ahí te van a enseñar y te van a decir qué hacer. Ese es su llamado de Saulo. Por lo tanto, hoy se nos presenta como llamado a ser apóstol de Jesucristo, el Mesías, por decreto de Dios, y otro hermanito que estaba ahí pegado, dice, lo saluda. A la comunidad de Dios que está en Corinto. Fíjense bien, las comunidades le pertenecen a Dios. A los apartados del mundo en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Señor y Padre, del Señor Jesucristo. Vean cómo reconoce al papá y al hijo. Porque eso es lo que realmente uno debe de reconocer. Al papá y al hijo. Y dice, 4, acción de gracias por los dones espirituales. ¿Qué es un don? Muy bien. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada a Jesucristo. Porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento espiritual, así como el testimonio del Mesías ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Señores, tenemos tanto lo escrito como los dones, los regalos de Dios, esperando la revelación de nuestro Señor Jesús, el Mesías. El cual también os mantendrá firmes hasta el fin. Porque para que seáis hallados irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús, el Mesías.
¿sí? Es todo lo que Dios escribe es para uno, para su perfeccionamiento y para que no nos hallen perdidos. ¿Sí? Fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesús, el Mesías, nuestro Señor. Y como el primer tema era, ¿qué hacemos con tantas divisiones? Va la respuesta. Se prohíben las divisiones internas. ¿Sale? Prohibido. Os ruego pues, hermanos, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, que habléis todos una misma cosa, y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Hace días les hablaba yo de la unicidad, ¿se acuerdan? ¿Qué significa unicidad? Que pensemos lo mismo y que hagamos lo mismo. ¿Vamos a tener inconformidades? Sí. Pero esas inconformidades son borradas cuando tenemos un mismo conocimiento. Cuando el juzgar a una persona, por ejemplo, yo me puedo encontrar con una persona cristiana que no está de acuerdo con muchas cosas. ¿Saben cuál es la forma correcta de yo tratar con él? ¿Saben que la voluntad de Dios es que yo lo respete, que yo respete lo que él piensa, aunque esté mal? Sí. Cuando leemos los proverbios, ¿dice que te pongas a discutir con él? No. Que no discutas con él. Como el cuento del burro y el león, el burro, ¿quién sabe qué era la otra cosa? Que se puede decir, no, mira, el pasto es rojo. Y dice, vamos a ir a ver a León, a ver qué nos dice León, es el rey de la selva, ¿no? Vamos a ir a ver a Dios. Y Dios le dice al otro animal, le dice, si el burro dice que es rojo, no te preocupes, es rojo. Mismo Dios le dice al otro que es rojo. ¿Por qué? Porque la persona, si quiere creer algo, está bien. ¿Qué vamos a evitar? Discusiones interminables. Inclusive aquí hay frases que se nos dice, no discutan entre luna nueva, no discutan si es día de reposo, Shabbat o no Shabbat. No discutan si es blanco o es negro. Inclusive términos de fe no debemos de discutir. La unicidad de las almas tienes que respetar a todos. Puedes hablarles de Dios, sí, cuando Dios lo quiera, te dará un tiempo y Él abrirá su corazón y Él te oirá. Mientras no veas esas señales tú, ámalo. Ora por Él, nada más. No puedes hacer más. No pretendamos cambiar al mundo, a las personas. No es. Que los cambie Dios. Esa es su chamba. Es su chamba. ¿Eh? Sí.
La Escritura dice que Dios traerá a quien ha de ser salvo. Lo va a traer, ¿cómo? Por enfermedades, por problemas. Dios tiene sus modos, ¿no? Pero Dios los trae a su tiempo. Y si no es su tiempo, no, de plano. Muy bien. Ahí está, por eso la forma de romper las divisiones internas es no iniciando divisiones. ¿Sí, no? 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay serias contiendas entre vosotros. Cuando tienes problemas con una persona, ¿estás bien? ¿Qué dice Dios? Si vienes a verme y vienes a presentarme una ofrenda, ¿qué crees? Deja tu ofrenda, ve, resuelve tu vida y luego vienes a verme. Para ambas personas. Por ejemplo, si está enojada el señor y la señora, si se enojaron, uno viene bien santito aquí al templo, ¿verdad? A orar a Dios, a oír la palabra. Ninguno de los dos están correctos. Vean, esto es de raíz, esto es de la Escritura, es de raíz. Es un relajo porque yo veo tantos problemas hoy entre parejas y los dos se creen con tener el conocimiento y los dos se creen que chistoso porque una persona me dice, es que yo estoy orando para que Dios lo cambie. Y yo no cambio. Le digo, ¿cuándo va a cambiar? Nunca. Y el otro, es que ella no me hace caso. Cosas definitivas. ¿Cuándo van a cambiar? Si se aferran a costumbres de hombres, está peor la cosa. Pero, ¿qué creen? Esa es voluntad de Dios. Que se enfrenten a lo que tengan que enfrentarse. ¿Pueden salir? Sí. Pero los dos tienen que humillarse. Y dejar su aparente conocimiento. Orgullo. Porque todos creemos ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Y qué creen? No nos sirve de nada y estamos peor. Porque fíjense, ese es un engaño a mí mismo. Eso es lo peor, ¿eh? Es lo peor que hay. Autoengañarse a uno mismo, que yo tengo la razón. De hecho, todos debemos de saber que no lo sabemos todo y que no sabemos nada. Como la frase del gran sabio, yo solo sé que no sé nada. Esa es una frase muy, muy sabia que un hombre, que uno que estudia las Escrituras debe de tener siempre en cuenta. No sabe nada. Muy bien, seguimos. Dice Pablo, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Saúl, yo soy de Apolos, y yo de Kefa, de Pedro. Ese era otro nombre que tenía, ¿eh? Es el mismo, pero es que aquí dije Kefa, la original. Y otro, yo soy del Mesías. ¿De quién somos? A ver. Somos de Cristo. No debemos seguir ningún maestro. Sí, tenemos maestros, pero hay que creerles todo a los maestros.
No. Hay que ser como Lidia. Dice que le decían y llegaba a su casa y le iba. Los sabios de todo, discernir todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Porque siempre viene mezclado, ¿eh? Entonces, fíjense bien, aquí nos da, la primera división es interna de maestros. Siempre ahí está el meollo del asunto. ¿Quién te enseña? ¿Cómo te enseña? Y si está enseñando bien o está enseñando mal. Porque solemos creérnoslas lo que nos dice el maestro. Lo mismo que a los judíos. Lo que decían los maestros era la ley. Ya caímos en ser fariseos. Si nosotros creemos en lo que dice el hombre, ya nos perdimos. Tenemos que creer en lo que dice la Escritura, Dios. Nada más. Por eso la forma de enseñar más correcta es esta. Ir leyendo y no que yo me saque una historia y que invente y me los maree yo a ustedes. Sí, lo que yo... Ay, no, qué feo. Muy bien, seguimos. Pregunta 13. ¿Acaso está dividido Jesús? ¿Él qué enseñó? ¿Cuál es su religión? ¿Qué le enseñó? ¿Fue crucificado Saúl por vosotros? A ver, ¿quiénes son mis seguidores? Dijeron por ahí. No. Ningún maestro puede compararse al que sí fue crucificado por la humanidad. Por ti y por mí. Ahí está. Balancea tu maestro con Jesús. Nada más. ¿O hicisteis la conversión en agua? Estamos hablando del bautismo. En el nombre de Saúl. ¿Fuiste bautizado en el nombre de Saúl? Me alegro que a ninguno de vosotros le he hecho la inmersión en agua. O sea, ya siquiera ni los he bautizado a ustedes. Dice, gracias a Dios que ni los he bautizado a ustedes. Si no, dirían, es que me bautizó Saúl, ¿no? Dice, gracias a Dios ni los bautizado a ustedes. Dice, me alegro que a ninguno de vosotros he hecho la inmersión en agua, sino dice, he bautizado a estos dos, dice, he bautizado a Crispo y a Gallo. Esos a lo mejor se puede decir que lo bauticé yo, ¿no? Pero ustedes, ni siquiera. Para que ninguno diga que hicisteis la conversión en agua en mi nombre. También dirigí personalmente la inmersión en agua a la familia de Estefas. O sea, bautiza a una familia por allá. Estefas, la familia de Estefas, ¿era judía o era gentil? No lo sabemos. Yo creo, me imagino que eran gentiles, entonces ya pues ellos menos bronca, ¿eh? Pero acá los que... De los demás, no recuerdo si le he hecho inmersión en a algún otro. Pues no me envió Cristo a hacer inmersiones. ¿Saben qué hacía él? Él tenía un grupo que iba con él, en el cual les decía, ustedes bautícenlos. Él no. ¿Por qué? Porque también estaba cubriendo sus espaldas. Es como Jesús. ¿Jesús escribió libros? No. Utilizó escribanos y años después. ¿Por qué? Porque si alguien tuviera un libro de Jesús, hombre, adoraran ese libro. Se van a la idolatría. Y entonces ya no funciona.
sino a predicar la promesa de la redención. O sea, yo nada más me dedico a enseñar quién es Jesús y cómo fuimos redimidos por Él. Y dice, y no con sabiduría de palabras, para que no se haga vano el madero del Mesías. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y ahora sí dice, ahora sí, ¿cuál es el verdadero Evangelio? Cristo. Mesías, poder y sabiduría de Dios. Aquí vamos a ver dos clases de sabidurías. Porque el mensaje ¿qué dice? Del madero, patíbulo, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a vosotros, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y se ocultará el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de esta edad presente? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los que creen en la locura de la predicación. El cambio de un pacto a otro pacto en Jesús. Ahora, el judaísmo son muy sabios, ¿verdad? Estudian mucho, conocen mucho la ley. Pero la ley era la sombra de lo porvenir. Se perdieron en la ley. Creyendo saber mucho. De hecho, Dios era su plan de Dios también. Parte de la confusión es cerrarle los ojos. Ya lo sabemos. En pocas palabras, inclusive el mucho conocimiento de Dios no es tan bueno. Se puede uno perder. ¿Sí? ¿Qué es lo verdaderamente importante? Les contaba hace tiempo que inclusive dentro del judaísmo de los seguidores de la Torá y todo el estudio de esos rollos, hay gente que no es tan metida, pero que dentro de su corazón pretende honrar las leyes y trata de ser una buena persona, justa, honesta, responsable. ¿Y saben cuál es la esencia de la ley? Es eso. Cumpliendo eso, ya la hicieron. Y ya tienen el ser buenos. El amor al prójimo, como está señalado en la Biblia, eso es lo suficiente para ser salvos. Así puedo concluir fácil. No es tanto conocimiento, no es tanto... De nada sirve el conocimiento si no hacemos ni una pizca. Sí. Eso es lo que quiere decir aquí. Muy bien, seguimos. Nada más nos faltan unos cuantos versículos. Dice 22. Pues por un lado los judíos piden señales y por el otro los griegos buscan sabiduría. ¿Los griegos les gustaba la sabiduría? Sí. Sí, les gustaba aprender. Tenían un lugar, ¿cómo se llama ese lugar? El Areópago, ¿cómo se llama? Donde tenían
un lugar para el Dios no conocido. Dice, por si nos falta alguno por ahí. Les gustaba estudiar muchas cosas. Pero los judíos saben que por lo regular un judío quiere ver cosas reales. Como que no entienden mucho la fe. Como que un judío no entiende la fe. Él quiere que cumplas, que hagas, que Shabbat, que todo. En regla. Son muy visuales. Por eso mismo, la fe no es no se les mete mucho en la cabeza. Lamentablemente. Porque el mucho conocimiento que quiere, como las leyes, es, a mí me lo demuestras y punto. ¿No? Si no, no creo. ¿Es bueno? Por eso habla aquí de la ley, la sabiduría terminó en su contra. 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura o fe. Yo le voy a poner a esa locura fe. ¿Por qué? Porque creemos en algo que no vemos. Creen en algo que no ves es locura. Pero dice que bienaventurados los que sin ver han creído. Pero eso no se lo saben los judíos. Ellos quieren, o como algunos de por acá, que quieren ver para creer. ¿No? Mas para los llamados, fíjense bien, mas para los llamados, sean judíos o griegos, el Mesías es poder de Dios y sabiduría de Dios. En pocas palabras, fíjense bien, Isaías 50, 52, todo por ahí, ¿de quién hablaba? Del siervo sufriente, del Mesías. Y ahorita ya apareció el Mesías. Vamos a creer en él porque ya estaba establecido desde la antigüedad. La redención por medio de un cordero sacrificial. Por eso es que el poder está ahora en Mesías, Jesús. Y el que no cree en Jesús no tiene sabiduría. Punto. Se perdió. 25. Porque lo que sin sentido de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Qué es insensato de Dios? Lo que no entiendes de Dios. No, es lo que no entiendes de Dios. O sea, lo que nos falta a nosotros es darle el lugar que no conocemos de Dios. ¿Para qué? Para que Él siga siendo Dios y exponga su forma de salvación que fue por el Mesías y nos los dé a conocer. Para que ahora creamos que es de Él. Fue el propósito de Él desde el principio. Por eso, lo necio es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya estaba escrita. Nada más que nosotros lo tenemos como que, ¿por qué lo habrá hecho así? ¿Y por qué Dios programó todo eso?
Como que es una insensatez de Dios, ¿no? Como que está mal, ¿no? No, así está programado. Punto. Por eso dice que nosotros no entendemos a Dios. Yo no sé si Dios va a salvar a los católicos. ¿Por qué? Porque es una insensatez mía creer que sí o creer que no. ¿Sí? No, yo no puedo decirle a Dios, es que eso está mal, Dios, eso no se hace. Él va a hacer lo que Él quiera, punto. Así es Él. Por eso es que nosotros no podemos definir a Dios ni decir que esté equivocado. ¿Sale? Dice, y así es como avergüenza a Dios a... ¿no? Es lo que sigue, ¿verdad? No. 26. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los poderosos. En pocas palabras, nosotros somos los débiles, los necios y los... Bueno, ya, nada más eso. Y lo vil del mundo y lo menospreciado que para nada cuenta, escogió Dios para hacer lo que es. Dios no salva más que a los débiles. ¿Recuerdan en Apocalipsis cuando Dios dice, ¿sabes qué? Ve a las plazas, a las calles y tráeme a toda esa gente? Nosotros no nos creamos los más santurrones, ni los más santitos. Nosotros fuimos llamados porque somos bien necios. ¿Por qué éramos bien necios? Porque éramos viles. ¿Qué es vil? Lo peor. Gracias a Dios, Él nos ha limpiado y nos ha traído. ¿Sí? Por eso es que valorar la salvación de Dios no es que lo valoremos porque me tocó. No. Es que si Dios no nos hubiera salvado, fuéramos de lo peor allá afuera. ¿Sí? Fuéramos de lo peor allá afuera. Y eso es lo que sí hay que valorar de que Dios nos salvó. Hace rato, dice Rebe, dice, es que íbamos a salir ya, y vemos que el collar del fuchi ya iba hasta la cola. Del hachi, perdón. Es que yo le digo fuchi. Y dice, nada más está trancado en su cola. Y ya se pueden agarrarlo y amarrarlo nuevamente, ¿no? Porque cuando llegamos ya fue a dar 5 vueltas por ahí. Pero dice Rebe, si hubiéramos salido antes, nos hubiéramos encontrado el accidente. Porque ahí estaba enseguida. Y dice, y así es Dios. Dios hace cosas raras para evitarnos muchas cosas. Y eso es lo que deberíamos de agradecer. Antes que estar, saliste tarde, que todas horas. Antes me enojaba yo porque no salían pronto. Yo sí era enojón. Hoy, ya no. Yo no me molesto por si alguien llega tarde. Yo no tengo por qué molestarme por nada de lo que pase a mi alrededor. Y eso debemos de tenerlo todos nosotros. No debemos de molestarnos por chiquilladas.
Si llegué tarde, así Dios lo quiso. Voy a procurar siempre, sí, ser puntual. Pues si la riego. También sin pensar en que pues, Sí, hay que es el ser. único día que le damos a Dios y que pues tenemos que darle Como el salmo que leímos en la mañana. Temprano yo voy a verte. Realmente el reunirnos, deberíamos de reunirnos a las 6 cuando sale el sol, ¿verdad? A las 6. Eso es temprano. De hecho, a las 7:30 ya es tarde. Sí, de plano ya llegamos tarde. Sí, es temprano. Porque es lo primero. Bueno, pero ya. Dijimos 7:30 y 7:30, ¿sale? No tenemos que discutir, ¿sale? Lo primero que estamos aprendiendo y lo primero que estamos diciendo, ¿ah? No, aún así hay que dejar todo. Si decimos a las 11, pues a las 11. La hora que digamos, punto. Pero está chido. Lo vil del mundo y lo menospreciado, que nada cuenta, escogió Dios para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ante Dios. Fíjense bien. A fin de que nadie se jacte ante Dios. ¿Tenemos algo, debemos de jactarnos? No. Nunca nos jactemos. ¿Qué es jactarnos? Creernos. Que Dios sí. Creernos los más santurrones, creernos que vamos a ser salvos porque vamos todos los domingos al templo. Porque sabemos porque no sabemos la Biblia. No tenemos nada de qué jactarnos. Porque nosotros éramos de esos viles que Dios salvó. Por eso deberíamos de venir temprano a las 6. Ay, Dios, no sé dónde estaría yo. Para yo de los viles, de los borrachines de por ahí, ¿no? Mas por él estáis vosotros en Jesús el Mesías. De hecho, la frase que utiliza mucho Pablo es Jesús el Mesías. Siempre. Para decir, no solo es Jesús. O sea, ¿qué significa Jesús? Ungido Salvador. Sino es el Mesías. ¿Qué es el Mesías? ¿Qué significa el Mesías? Enviado. El enviado. El Salvador. El cual nos ha sido hecho sabiduría por Dios. En Jesús vamos a obtener esto. Sabiduría. Para conocerle y para ser imitadores de él. Y justificación y santificación y redención, lo que está escrito también en Romanos. No solo Jesús nos llamó, sino nos justifica, nos limpia y nos va a redimir. ¿Qué salvación? Redención. Para que, como está escrito, ¿cuál es la frase aquí? El que se gloría. Gloríense que Dios los llamó. O sea, no soy yo. No soy yo el que sabe mucho. Es que Dios el que da la sabiduría. Y es que Dios es el que nos escogió. Dios es el que nos escogió y nos llamó y nos da lo que tenemos. Decía por ahí alguien, la tía Rosa, no es cierto, fue Dios que nos llamó. Sí. No somos nosotros en nada. De hecho, de nada le sirve a una persona gloriarse a sí misma. Cuando una persona se gloria de sí misma, es orgullo. Se
se está enorgulleciendo de sí mismo, de lo que es, de lo que ha logrado, de lo que tiene, de cómo es. Por eso es mejor calladito te ves más bonito. ¿Sí? No tenemos de qué gloriarnos. Solo demostremos y la gente lo verá, su familia lo verá, su marido lo verá y él dirá, Hachirio, ¿qué tienes? Y él lo sabrá. ¿Sí? No necesitamos mucho. Espero que haya sido comprensible. Ustedes mismos pónganse a orar, estudiar. Bueno, primero oren, después estudien. Estudiar lo que trae su Biblia al principio, que es la introducción, le llama introducción. ¿Sí? No todas traen, pero pueden meterse en el Google, la computadora, y busquen la introducción de Pablo, de las cartas de Pablo, de sus escritos de Pablo. ¿Quién era Pablo? Para que así entendamos un poco mejor por qué él decía frases. Las frases que se le consideran a él machistas, ¿saben que hay frases que se le consideran a Pablo machistas? Las decía porque las leyes así lo establecían, no porque él la inventaba. Y entendiendo eso, vamos a comprender por qué las dijo así como las dijo. ¿Sale? Muy bien. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra y el día de hoy. Te bendecimos. Gracias te damos porque hoy hemos entendido que la sabiduría del hombre para nada sirve. Al contrario, nos causa muchos problemas para llegar a ser un solo pensamiento, una sola alma. Padre, que en nuestro corazón no haya orgullo, no haya nada que pretenda vanagloriarnos a nosotros. Señor, danos ese correcto aprendizaje, correcta enseñanza, Señor, de estos temas que vamos a ver. Porque apenas vamos a empezando, Dios. Señor, recuérdanos lo que aprendimos en el libro de Hechos, Romanos, y volver a rectificarnos. Padre, danos esa sabiduría de la unicidad, que podamos ser seres humanos, que entendamos a cada persona tal y como es, su esencia divina o su esencia carnal a veces, y poderlos entender y comprender, Señor, para así orar correctamente por ellos. Señor, cada esposo, cada esposa, cada hijo, cada hija, cada alma aquí presente, Señor, que sean protegidos, Padre. Los padres de Mía, sabemos que esos accidentes también son un llamado para que crean en alguien, crean en ti. Señor, ten misericordia de esta familia, de estas familias completas. Oscar, Padre, sus demás hijas de Candy. Ayuda a esta familia, Padre, necesita más sabiduría y más conocimiento. Fortaléceles en cualquier dificultad que ellos tengan, Padre. Iván, Señor, te pongo en tus manos la vida de Iván. Él deseaba hacer cosas. Señor, dale la oportunidad, Señor. Dale la sabiduría para entender las Escrituras, que pueda leerlas y que pueda entenderlas, Padre. Gracias te damos, oh Dios, por tus grandes misericordias, los 13 atributos de misericordia también que tenemos. Conocimiento, las 3 reglas de fe, Señor, que son la guía principal de entendimiento a ti. Gracias te damos, oh Padre. Bendecimos, Señor, estas ofrendas y estos diezmos, y que sean, Padre, usadas para bien. Señor, bendices la fuente de sus negocios, Padre, sus ventas, sus terrenos, sus campos, Padre, la producción de sus campos, oh Dios, sean benditos,
En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, oh Padre. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz.